Bueno, tenemos un invitado que ha estado aquí anteriormente, tú sabes. Bueno, no aquí. Sin mí. No, yo aquí, nunca lo entrevisté. No, yo nunca lo he entrevistado. No aquí precisamente, sino a través de Zoom. En momentos de crisis, en salud y en economía, nos referimos a la pandemia, lo invitamos en más de una ocasión. Sorprende su capacidad. Si yo me pongo a leer su currículum, bueno, no termino porque son de 5 a 6 páginas de todos los estudios que ha hecho a lo largo de los años, los trabajos en donde ha sido autor y colaborador, coautor, las maestrías, los doctorados y las maestrías donde ha sido docente, es investigador, no solamente aquí en universidades nacionales, sino también internacionales. Pero vamos a resumir que este hombre, que ahora ocupa esta posición, que no esperaba ocuparla, porque ya estaba trabajando en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es un profesor investigador, cuenta además con maestría en Política Económica de la Universidad Nacional UNA de Costa Rica, cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. En el 2006 fue nombrado director país del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, cargo que desempeñó hasta el 2008. A partir del 2011 trabaja como profesor investigador del INTEC para el Observatorio Dominicano de Comercio Dominicano y es consultor permanente y coordinador del proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En su primer discurso, tras ser designado el pasado jueves como titular de Economía, Pavel Issa dijo que el principal desafío de la economía dominicana es que el crecimiento económico experimentado en los últimos años se transforme en mayor nivel de oportunidades para las personas. Vamos a darle la bienvenida al flamante nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras. Un gran placer. Aquí en el piso. Hasta hace poco, Pavel Issa Contreras, como viceministro de Planificación e Inversión Pública en el ministerio. Estuviste trabajando y conformando el equipo junto con tu amigo Miguel Seara Hatton, con quien han hecho también, son coautores ambos, sí, de muchos escritos y de libros, etcétera. O sea que ustedes son amigos y han trabajado juntos toda la vida. Fue mi profesor. Fue tu profesor. Y después, bueno, colegas y amigos y compañeros de varias batallas. Estamos en un momento muy difícil, porque estamos en un periodo donde empezamos a, podríamos llamar pospandémico, aunque todavía la OMS no ha declarado al mundo libre de pandemia, pero ya la economía se ha reactivado completamente en todo el mundo. Pero entonces nos viene la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay amenazas de recesión en los Estados Unidos, de hambrunas a nivel mundial. Bueno, si uno se pone a leer todo lo que dicen las revistas internacionales que tratan temas de economía en general, uno se asusta. Oh, mira, está hablando Siri, cállate. Uno se asusta. Tú eres una persona... Ok, Siri no se escucha, ¿verdad? Soy yo solamente. Uno se pregunta, Pavel, ustedes han llevado la economía en estos 2 años a un buen punto. El Banco Central, el 7 de julio, dijo que estábamos con un crecimiento... más del 5% acumulado entre enero y mayo. Entre enero y mayo, lo cual es muy bueno. Ahora, de cara a todo lo que viene, ¿cuáles políticas económicas de las que ustedes han tenido hasta ahora van a mantener? ¿Cuáles tú vas a implementar nuevas? ¿Cuáles vas a cambiar? Previendo la posible recesión en los Estados Unidos, la hambruna, y para que realmente eso último que tú dijiste sea posible, que los números no sean solamente números, sino que se reflejen en crecimiento y oportunidades para la gente. Yo creo que un primer elemento, un primer desafío es proteger a la gente. Yo creo que esa es la principal responsabilidad del Estado y del gobierno, que el gobierno la asume, es proteger a la gente frente a los embates más severos que se puedan venir. Yo no creo que van a ser graves, pero sí es un entorno bastante desafiante. ¿Por qué tú no crees que van a ser graves? Bueno, porque en parte los temores a una reducción en la actividad económica ya están produciendo reducciones en los precios de muchas de las materias primas que vieron un fuerte aumento de precios. Entonces vemos como el precio del petróleo ha declinado, vemos como el precio de la urea, que es un elemento fundamental para la fabricación de los fertilizantes,
y por lo tanto la producción de alimentos también han venido descendiendo. Otras materias primas, otros productos alimenticios como el maíz, el trigo, han venido descendiendo de precio. Todavía no llegan a los niveles previos a las fuertes subidas que han experimentado en los últimos meses, pero ya empieza a haber como signos de que la posibilidad de recesión está reduciendo la inversión de las empresas. También las subidas en las tasas de interés están reduciendo la inversión de las empresas y eso está reduciendo los precios de esto, lo que llamamos los commodities, es decir, los precios de las materias primas. Y este país es un importador neto de materias primas. Entonces, el efecto por ese lado es un poco positivo. Claro, hay una parte que es negativa y es que cuando se reduce la actividad económica mundial, también los ingresos de divisas de esta economía se pueden ver afectados. Entonces, sobre todo por el turismo. Turismo, pero también si el mercado laboral en Estados Unidos se ve afectado, pues las remesas se pudieran ver afectadas. Pero ahí la pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar los bancos centrales de los países más desarrollados en su esfuerzo de combatir la inflación? Si van a ir muy lejos y van a subir tanto las tasas de interés para frenar la inflación como para provocar o desencadenar una profunda recesión. Ellos están midiendo, es una variable que está fuera de nuestro control, pero ciertamente es un riesgo. Entonces probablemente vayamos a un mundo en el cual vamos a ver un nivel de actividad económica menor con un efecto negativo, pero también con precios de las materias primas menos elevados de lo que estábamos temiendo. Antes de que Camila te haga la pregunta siguiente, hay algo que he escuchado mucho últimamente y yo sé que mucha gente no entiende. De economía no entendemos mucho, es compleja. Entonces, cuando ustedes hablan, ahora que se han subido las tasas de interés, que el Banco Central, la política monetaria, ha determinado una subida, un alza en la tasa de interés para controlar la inflación, ¿me puedes explicar cómo el alza en la tasa de interés que luego nos va a afectar a todos aquellos que tenemos préstamos de nuestras casas, de nuestros carros, que podamos coger un préstamo para emprender un negocio? ¿Cómo eso va a frenar la inflación y nos va a ayudar en general? O si es que más nos va a perjudicar que ayudar. La idea es la siguiente, y esa idea es debatible. La idea es la siguiente: si el Banco Central sube su tasa de interés, es decir, la tasa de interés a la cual los bancos centrales le prestan a los bancos, pues los bancos suben también su tasa de interés. Claro. ¿No? La tasa de interés a la cual prestan y a la cual toman prestado del público cuando hacen los depósitos. Entonces, al subir la tasa de interés, la inversión de las empresas se tiende a reducir y al reducirse la inversión, la demanda en toda la economía baja y la presión sobre los precios se reduce. Esa es la idea. Yo enfrío la economía, hago que la economía crezca menos, con un efecto negativo en el empleo, pero con el objetivo de contener la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema que está enfrentando el mundo en este momento? Que otra causa, o sea, la causa de la inflación no es monetaria necesariamente, sino que también hay una causa de oferta. Es decir, la pandemia destruyó empresas en el mundo, destruyó cadenas de suministro. Y entonces, cuando la economía se reactiva, cuando la demanda se reactiva, cuando la gente vuelve a la calle y empieza a gastar de nuevo, en parte gracias a las ayudas sociales que dieron todos los gobiernos, entre otras cosas, eso motivó a que la demanda aumentara, pero no estaba la capacidad de producción para satisfacer esa demanda. ¿No? Los puertos estaban a media capacidad, las empresas de producción habían cerrado, los almacenes habían cerrado, los aviones estaban parqueados. Y para poder volver a poner un avión o un barco a funcionar se tarda un tiempo. Sí. Cuando una empresa cierra, es realmente volverla a abrir, aunque usted tenga el negocio ahí enfrente, es terrible. Es muy difícil. Es decir, es muy, muy complicado. Entonces, eso tarda mucho tiempo. Entonces, al aumentar la demanda y no tener la capacidad de producción, los que quedaron abiertos, ¿qué hacen? Suben los precios. Suben los precios. ¿Ya? Entonces la política monetaria en ese caso no funciona, porque tú vas a subir la tasa de interés para enfriar la economía, pero tu causa de inflación no es que hay mucha demanda. Entonces, sino que eso no fue lo más sabio. Bueno, lo que pasa es que también los dos lados
tienen una parte, o sea, tanto la política monetaria, por una parte, como la restricción de oferta, o sea, por el cierre de empresas o por la disrupción en la cadena de suministro, ambos comparten, digamos, la causalidad del aumento en los precios. La política monetaria lo que hace es controlar una parte de la causa de la inflación, pero hay otra parte que no la controla. En cualquier caso, cuando se descansa solo en política monetaria y no se pone énfasis en política de oferta, de promover la producción, entonces está sacrificando precisamente la capacidad de producir. Y por lo tanto el empleo, la inversión, y entonces ese es el lado negativo. Es decir, enfrentan la inflación, pero al mismo tiempo el costo de eso es menos empleo. Pavel, ¿se está hablando? ¿Cuál es el equilibrio que puedes lograr adecuado entre empleo e inflación que sea razonable en una economía determinada? Entonces, el riesgo es que la política monetaria pueda ir muy, muy lejos, ese es el temor, y por eso los bancos centrales han venido aumentando la tasa de política monetaria, pero lo han hecho de manera gradual y pausada para no desencadenar. No lo vamos a sentir de una vez, eso es importante. No, así como la bajada, cuando lo bajaron en la pandemia, no lo sentimos de una vez. Tampoco ahora, la subida se siente, se tarda 3 meses, en el caso dominicano tardamos 3 meses en sentir los efectos. A nivel mundial se está hablando de un nuevo paradigma económico que desconfía de los mercados, de las grandes corporaciones y apuesta a la economía local, a la producción local y se desentiende de la globalización. ¿Qué va a pasar aquí a nivel local? Yo creo que hay un movimiento... Cuando regresemos de la pausa, lo vas a responder esa y otras preguntas con el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, hijo de 2 personas muy conocidas, Narciso Isa Conde y Lourdes Contreras. Cuando regresemos de la pausa. Seguimos conversando con el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en una etapa difícil. Es el segunda temporada del gobierno. La segunda mitad del gobierno. La segunda mitad. Season number 2. Exacto, pero con muchos augurios negativos. Hablaba yo del nuevo paradigma económico que se está manejando a nivel mundial, que apuesta más a la producción local y no tanto a la globalización. Aquí hemos implementado herramientas para tratar de paliar la situación por la que está atravesando todo el mundo. Y una de ellas es la ley de arancel cero a 67 productos de la canasta básica. Eso lo estarán viendo reflejados en sus bolsillos los productores o los importadores, pero no tanto la gente. Cuando uno va al supermercado, o sea, se ha duplicado la cuenta de un supermercado mensualmente en cualquier casa de familia. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es que efectivamente la globalización fue demasiado lejos y excluyó a demasiado gente. Y hay un enorme resentimiento social en el mundo con el nuevo orden mundial, con el orden global que surgió de la globalización, porque en ese proceso los que ganaron fueron los más grandes, los más poderosos. Las corporaciones. Y las corporaciones que podían mover la producción y podían al final tener poder frente a los estados y frente a las comunidades, de si no me da lo que quiero me voy para otro país. Por supuesto, hubo países que con mucha inteligencia, con mucho más inteligencia que los países de América Latina y el Caribe, que aprovecharon eso. Sí. Por ejemplo, China y el este de Asia lo aprovechó muy bien, con mucha inteligencia, y puso su cerebro y sus capacidades para insertarse y aprovechar el momento y atraer las industrias a sus países. Pero eso se está en jaque en este momento, y ahora los países parecen estar moviéndose un poco más la globalización puede ser, ya estoy inserto en esa globalización, no puedo tampoco cortar de cuajo mis relaciones económicas internacionales, pero ahora cómo le pongo un poco más de atención a las capacidades de producción nacionales, porque cuando tienes capacidad de producción nacional eres más resistente a la crisis internacional. Si descuidas la producción nacional y te quedas solamente vinculado al comercio internacional,
Claro. Entonces eres más vulnerable. Y nosotros que dependemos del turismo, que también está... ya nos dimos cuenta que era muy frágil, porque en el 2019 tuvimos una crisis y después vino la pandemia. Por otro lado, las remesas dependen mucho de cómo estén los Estados Unidos y la situación Y no económica. significa que desconozcamos los mercados internacionales, al contrario, hay que redoblar los esfuerzos para insertarnos en los mercados internacionales, pero a partir de una capacidad propia de producción. Y eso significa ir transformando el aparato productivo hacia un aparato productivo mucho más productivo, valga la redundancia, con mucho mayores capacidades tecnológicas. Y eso se hace incentivando la producción nacional, pero al mismo tiempo transformando la fuerza de trabajo, capacitando a las personas, de tal manera, modernizando el aparato productivo, que es gente y maquinaria combinadas. Entonces, la capacidad productiva es eso. Si se apoya más al productor local, no hay la necesidad de quitarle los aranceles a lo que se importe. Bueno, voy ahí con tu pregunta de los aranceles. ¿Qué es lo que ha pasado? La ley de tasa cero lo que procuró fue aliviar los costos de importación de un conjunto de productos que tienen un efecto muy fuerte en la canasta, digamos, tienen un alto peso en la canasta alimentaria o en los insumos necesarios para producir bienes alimentarios. Pero a pesar de la ley, los precios internacionales de los productos que se iban a importar han sido tan altos que aunque le quitas el arancel, no se ve reflejado. No compensa el aumento en los precios internacionales. Tiene razón la gente cuando se queja de lo alto que está la canasta, de lo alto que están los precios de la canasta básica, por supuesto. Porque vemos a cada rato en las noticias decir, no, pero los productos de la canasta básica están igual, no han cambiado hay nada. aumentos, claro, hay aumentos. Hay una parte de los productos, especialmente los que tienen menos componentes importados, cuyos precios se han mantenido más estables. Pero los productos que tienen más componente importado suelen moverse sus precios de manera más fuerte que otros. Sí, claro que tenemos una inflación que es el doble. Normalmente la inflación anda por el 4, por el 3%, y en este momento la tenemos por encima del 8%. Entonces estamos hablando de una duplicación del ritmo de crecimiento anual de los precios. Pero en Estados Unidos normalmente la inflación es de 2%. Está peor que y está en 8%, es decir, 4 veces más. Tranquilicemos a la gente. ¿Se espera recesión en Estados Unidos, sí o no? Porque eso nos afecta a nosotros directamente. Se espera una disminución del nivel de actividad económica, pero no una recesión. Hay temores de recesión, porque, digamos, cuando tú disminuyes la actividad económica, digamos, ¿en qué dirección vas? Digamos, hacia abajo. Pero no creo que llegue a una recesión. Es cuando la producción de un periodo determinado es menor que la del periodo anterior. Eso es muy raro, eso no ocurre con mucha frecuencia. O sea, en periodos muy particulares. El año 2020 ocurrió que cayó en la República Dominicana en un 6%, en más de un 6%. Y en el 90% de los países pasó lo mismo. Pero eso es extraordinario. Lo que uno probablemente va a ver es una disminución del crecimiento hacia niveles más bajos de lo esperado. Y eso tiene efectos negativos en el sentido de que el aumento del turismo probablemente, en el caso dominicano, va a ser menor a lo que esperábamos. Entonces, el aumento de las exportaciones y el aumento de las remesas también va a ser menor. Pero no significa que eso va a disminuir. Significa que el aumento va a ser menor. Pero entonces, y por lo tanto el crecimiento del empleo y de las oportunidades de negocio de la gente va a ser menos dinámico. Entonces preocupa que ahora en la segunda mitad del gobierno vamos a ver todavía efectos negativos en la economía. Es decir, todo eso que tú estás diciendo con una inflación producto de la situación actual entre Ucrania y Rusia y con unas tasas más altas de interés que van a disminuir esa capacidad de aumentar el empleo. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar todo esto? Primero, como dije al inicio del programa, proteger a la gente y continuar protegiendo a la gente. Programas sociales, con programas sociales. Ojalá los programas sociales vamos a tratar de moverlo hacia que sean programas sociales más inteligentes, por una parte, mejor focalizados, por una parte, y por otra parte, que creen capacidades. No se trata solamente de transferir dinero, se trata de transferir dinero de una manera que transforme las capacidades de la gente.
Por ejemplo, educación. Transferir para que tengan más educación y que haya mayor capacidad de empleabilidad, que la gente tenga más capacidades, más destrezas y habilidades y sean más empleables, o que tengan más capacidades para emprender sus propios negocios. Eso es una condicionalidad, digamos, una direccionalidad de las ayudas sociales que tenemos que reforzar. No podemos seguir transfiriendo pura y simplemente. Debemos transferir. Porque bueno, la gente necesita el dinero ya. Pero ¿cómo tú haces que ese dinero que tú le das a la gente no se quede solo en eso, sino que transforme las capacidades humanas de la gente, las habilidades de la gente? Ese yo creo que es un desafío muy significativo. Por supuesto que hay otros desafíos. ¿Y cómo fortalece, como decía antes, las capacidades productivas? ¿Y qué significa eso? Retomar las políticas de desarrollo productivo. En este país, muchas de estas políticas fueron abandonadas o disminuidas de manera significativa cuando se desmanteló la sustitución de importaciones en los años 70, porque se agotó el modelo, porque entró en muchos problemas. Todo el aparato industrial que tenemos en la República Dominicana, su origen es en los 70, cuando hubo una política agresiva de impulsar la industrialización. Y se abandonó. Pero también porque el propio modelo tenía sus problemas de seguir. No podíamos, por lo menos con ese modelo que teníamos, no podíamos seguir, pero rindió un determinado fruto. Pero ahora hay que pensar en política de desarrollo productivo en un nuevo contexto de globalización, si bien más débil, si bien más light, si bien más retada, desafiada, pero en un entorno mucho más abierto al comercio internacional. ¿Cómo desarrolla la agricultura y cómo desarrolla la industria en ese contexto? Una última preguntita. ¿Qué hace la clase media? La clase baja tiene subsidios y muchas veces, como decía, se recuestan de esos subsidios y no desarrollan sus capacidades, no generan sus propias empresas, etcétera. Pero la clase media, que es la que trabaja, la que paga, la que viene cargada con más impuestos, la preocupación, la que no puede comprar, ni ahorrar, ni invertir ahora mismo, ¿qué hace? El esfuerzo del Estado tiene que concentrarse en los más pobres, en los que tienen menos oportunidades. Claro que sí. Pero una recomendación para la clase media. No significa que no haya un esfuerzo en la dirección de la clase media. De hecho, el esfuerzo debe ser que las clases más pobres transiten hacia la clase media, pero el esfuerzo fundamental tiene que concentrarse en la población que ha tenido menos oportunidad, aquel o aquella que nació en un barrio y que no tiene oportunidades suficientes porque la escuela es de muy mala calidad, porque hay inseguridad. Tú lo tienes en tu sangre. Tú lo tienes en tu sangre porque tú eres hijo de Narciso Isa Conde. Y todos sabemos quién es Narciso Isa Conde, Partido Comunista. Y además de una mujer feminista que ha luchado por los derechos de las mujeres a lo largo de muchísimos años. No lo vamos a contar porque ya se ve fenomenal. Todo eso, mezclado con todos tus estudios y todas tus capacidades, auguran que vas a ser una persona que vas a hacer economía pensando en los más pobres, que ahora mismo es lo perentorio. Aunque dicen que a largo plazo las medidas son mucho más efectivas que las populistas, aquí en nuestro país hay que mezclarlas. Pero para cerrar este segmento, para conocerlo a él un poquito mejor, ¿quién mejor que su propia madre? Y vamos a escuchar lo que dice tu madre sobre ti, para cerrar. Adelante. El mayor de nuestros hijos, que junto con Narcisito y Ricardo conforman el núcleo de nuestra familia y que ya ha sido ampliada con un nieto y 4 nietas. La economía para él, desde muy temprana edad, fue una definición en sus estudios. O sea, desde muy temprano él sabía que iba a estudiar economía, que esa línea de preocupaciones, de intereses, han sido los que han forjado su ruta, digamos, su camino. Yo siento que es un gran reto la designación que ha sido objeto como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Confío en que los valores de honestidad, responsabilidad que le forjamos en nuestro hogar, de luchas sociales, mi marido en la práctica política y yo también, obviamente, y mi lucha feminista, pues yo confío en que él hará la gestión que más se corresponda con esos valores. Pues por ahí andan nuestras preocupaciones, nuestros intereses y nuestros
augurios para que él haga en esas funciones aquello que siente que es útil para nuestro país y para la sociedad dominicana en términos generales. ¡Epa! Gracias. Esperamos mucho de ti. Necesitamos lo mejor de ti. Cuenten con un compromiso firme del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para trabajar por la gente más desvalida de este país. El Ministerio no ofrece servicio a las personas. La misión del Ministerio es dar calidad a la política pública. Nosotros servimos al Estado, servimos a las entidades del sector público para que estas entidades del sector público hagan la política que este país se merece. Gracias por haber estado con nosotros y por concedernos tu primera entrevista como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Un placer. Y muy valiente Sí, muy tomar valiente. ese puesto en estos momentos. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Checho con nosotros con un tema muy interesante y algo de música. Vamos a relajarnos. Ya hablamos de economía, estamos un poco tensos, pero ahora vamos a relajarnos. Ya regresamos.